Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Aguana, miembro de la Dirección Nacional de ANCO. Comienzo por agradecer la gentileza de los compañeros de la coordinación de ANCO El Tigre por esta gentil invitación que me honra de mi tierra del estado Anzoátegui. Mucho ha sucedido desde la última vez que me dirigí a ustedes para explicar el tema de la consulta popular el 30 de noviembre de 2020, días antes de la celebración de ese evento trascendental en la vida de los venezolanos. Aunque algunos todavía crean que la consulta popular, o mejor aún, las dos consultas que hemos realizado hasta ahora, no han tenido todavía el efecto inmediato que algunos estaban esperando, eso de ninguna manera significa que nos hayamos cruzado de brazos en lo que es una tarea de todos y porque estamos desarrollando los instrumentos necesarios para hacer efectivo el mandato que el pueblo expresó del 7 al 12 de diciembre de 2020. Pero antes de entrar en esa materia, que es el centro particular de esta intervención, deseo hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí, porque las cosas no suceden solas. Se requieren pasos previos firmes y estructurados para poder montarnos sobre una base sólida de funcionamiento que nos permita alcanzar algo tan difícil como salir de este régimen. Y eso no se puede lograr si no estás preparado para ello y no haces la tarea que tienes que hacer. Culturalmente los venezolanos somos muy dados a creer que con un operativo que comienza y termina en días podremos resolver los problemas estructurales que nos aquejan, que solo se pueden abordar con un trabajo serio, profesional y sostenido que puede durar mucho tiempo pero con resultados incontestables. ANCO lleva muchos años trabajando para lograr que el pueblo se exprese en relación a la grave crisis que nos aqueja desde hace más de 20 años. Y los primeros frutos los vimos recién en el año 2017 con una consulta popular que fue aprovechada políticamente por los partidos y ahora en el 2020 en otra consulta popular que quisieron inicialmente manipular y que luego de enderezada, porque aprendimos de los errores del anterior, pretenden ahora ignorar. No se lo vamos a permitir. Es por esa razón todo este endemiaje del que hablaremos hoy. El 24 de noviembre de 2017, un grupo de venezolanos pertenecientes a la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, entre los que tuve el honor de participar, introdujimos un recurso de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, con sede en Washington, para que la Sala Constitucional de ese tribunal, entre otras peticiones, declarara, y cito, en colaboración con las ciudadanías democráticas de Venezuela, investidas de autoridad o no, el inicio de un procedimiento de restablecimiento constitucional, esto es restauración democrática, frente a la inminente derogatoria de la vigente Constitución por medio de un mecanismo, procedimiento o actuación no previsto en ella. Fin de la cita. Esa fue la primera vez que asomamos el término procedimiento de restablecimiento constitucional. ¿Por qué ejercimos esta acción? Porque solicitamos formalmente la ejecución de la sentencia número 001-2017 del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que declaraba la nulidad de la constituyente del régimen, no solo por el simple hecho de su necesaria ejecución, sino para algo tan importante como encauzar las actividades de restablecimiento constitucional, generando un procedimiento súper extraordinario que ponerle al frente a la tramitación ilegítima de un proceso constituyente para cambiar la Constitución, y en el cual la ciudadanía, investida de autoridad o no, tenía y todavía tiene la obligación de colaborar en el restablecimiento de la Constitución vigente, como establece el artículo 333 constitucional. Pedíamos en el pasado que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo avalara un procedimiento de restablecimiento constitucional conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad o no que proponíamos en ese recurso. El Tribunal Supremo de Justicia, ante la solicitud de ANCO, sentenció, y cito, cualquier salida de la crisis que se pretende en el escenario político debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país. Fin de la cita. Esta fue la base de concreto armado de la fundación jurídica sobre la que comenzamos a construir nuestro edificio constitucional para montar sobre ella la consulta popular de 2020. A partir de allí, todos nuestros esfuerzos se concentraron en nuestra consigna, que el pueblo decida, con el que cerramos todos nuestros comunicados oficiales, hasta llegar a esa consulta popular a contravía de todas las voces que indicaban que ya habíamos hecho una consulta en el año 2017. No les haré ahora el recuento de la consulta popular de 2020 que ya he realizado en mis escritos públicos. Lo que sí les diré aquí es que una vez hecha esa consulta, que es vinculante por naturaleza, se convierte en un mandato para todos los venezolanos, políticos o no políticos, investidos o no investidos de autoridad. Nadie escapa de ese mandato,
como ahora lo pretenden hacer los factores políticos que, contrariando esa orden, pretenden hacer elecciones con el régimen en funciones. Ahora bien, establecido ya el mandato de la consulta popular, procedimos a la redacción de un pacto ciudadano para el restablecimiento constitucional y democrático que, tomando como fundamento principal la ejecución del ordenado por el pueblo, describe las acciones que se deben llevar a cabo en un procedimiento para el restablecimiento constitucional, para dar así ejecución al artículo 333 constitucional. Entre estas acciones se encuentra la conformación de la Conferencia Ciudadana para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, órgano que tiene, y cito, la investidura de la autoridad que le deviene del mandato vinculante expresado del 7 al 12 de diciembre de 2020, instancia que asumirá la vocería, representación y coordinación de las acciones señaladas en este acto fundacional para el restablecimiento constitucional y democrático, y organizará coordinadamente el trabajo a nivel internacional, regional, municipal y parroquial, así como el despliegue de sus tareas. Fin de la cita. La conferencia es en sí misma una instancia de coordinación para la toma de decisiones conjuntas de las organizaciones firmantes del pacto, y así debe verse a todo nivel. No es una organización, ni pretendemos sustituir a ninguna organización por más pequeña que sea. Se agrupan en la conferencia solo aquellas que hayan suscrito el pacto y que lucharemos basando nuestra actuación en un criterio que nos pone bajo un mismo paraguas: hacer cumplir el mandato del pueblo soberano en la consulta popular. En cada uno de esos niveles, la conferencia debe comenzar con un trabajo de organización interna para agrupar a todos los firmantes del pacto en las diferentes escalas. La primera aproximación fue publicada hace apenas unos días, y que les dejaré el enlace para que puedan descargar el documento en la versión escrita de esta ponencia. El procedimiento de restablecimiento constitucional tiene dos protagonistas principales: los funcionarios investidos de autoridad, esto es, aquellos que ejercen los poderes públicos, y nosotros, el resto de los venezolanos no investidos de autoridad, esto es, la sociedad civil en su conjunto. Para efectos de la integración de la Conferencia Ciudadana, hemos dividido en tres bloques a la sociedad civil. Uno, los integrantes que fueron designados en su oportunidad por la Asamblea Nacional como comité organizador de la consulta popular. Dos, las organizaciones que se conforman en 12 ámbitos de la sociedad civil de toda Venezuela, que explicaremos a continuación. Y tres, los activadores formales del procedimiento para el restablecimiento constitucional. Los 12 ámbitos para la sociedad civil señalados son los siguientes: los 7 ámbitos del artículo 326 constitucional, esto es, los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, más los 5 ámbitos establecidos como problemas a atender de urgencia en el pacto, como lo son el cambio estratégico institucional, esto es, la reconstrucción institucional del país, la gestión internacional, esto es, la tercera pregunta de la consulta popular, la crisis humanitaria, incluyendo la pandemia del COVID-19, la venezolanidad en el exterior o diáspora, y la organización electoral, esto es, elecciones libres, justas y verificables. Un alto porcentaje de la sociedad civil venezolana se encuentra en alguno de esos 12 ámbitos, si no en la totalidad. ¿Cómo se organizan estos integrantes? La mejor forma de explicarlo es a través del Consejo General de la Conferencia Ciudadana. Este está integrado por todas las organizaciones que a nivel nacional e internacional han suscrito el pacto. Sin embargo, es imposible que ese universo de organizaciones y personalidades que deseen aportar se manifieste si no se estructura de una manera representativa. De allí es que nace el Consejo Rector de la Conferencia, que pretende agrupar a la representación de todas las organizaciones del pacto. El Consejo Rector tiene 77 miembros llamados relatores y está compuesto por 3 bloques principales. El primero, con 5 relatores de la coordinación de la Conferencia Ciudadana. El segundo, 12 relatores de las 24 entidades federales provenientes de la representación federal de los estados. Y el tercero, 60 relatores provenientes de la representación funcional, esto es, los ámbitos de la sociedad civil. 5 por cada uno de los 12 ámbitos anteriormente señalados. Cada grupo de cada ámbito deberá reunirse y designar sus 5 relatores al Consejo Rector de la Conferencia. Asimismo, las representaciones de las 24 entidades federales deberán reunirse para designar 12 de ellos para representar al resto del país nacional en el Consejo Rector Nacional. En la medida que las organizaciones se vayan agrupando por ámbito y estado, se tendrá una representación más genuina y cercana de la realidad en el Consejo Rector Nacional y, en consecuencia, una representación más fuerte de la sociedad civil a nivel nacional.
Cada entidad federal deberá estructurar su propia representación siguiendo un esquema similar al descrito nacionalmente, con un consejo rector en cada estado y designando democráticamente un coordinador proveniente de las conferencias que se organicen de la misma manera en cada municipio y parroquia. Desde el más bajo nivel se deberá establecer una conferencia con una estructura similar. Es claro que no todos los municipios y las parroquias tendrán la capacidad de organizarse siguiendo estos lineamientos, porque esto dependerá del nivel de participación ciudadana que tengan en cada localidad, pero necesariamente cada estado deberá tener una representación genuina de su realidad de cara al Consejo Rector Nacional. ¿Qué se busca con este mecanismo y procedimiento? Que nadie se quede afuera y su voz vaya de abajo hacia arriba con propuestas concretas de acción que todas las organizaciones que suscribieron el pacto apoyen y promuevan, así éstas no provengan del mismo ámbito. Esa es la fuerza que necesitamos tener para cualquier actividad que se decida en el país y fuera de él. Lo descrito anteriormente es un esfuerzo inédito. Nunca se ha propuesto algo similar para organizar a la sociedad civil en todo el país. Este es el siguiente paso de la sociedad civil venezolana para tomar acciones directas frente al incumplimiento del mandato que el pueblo estableció en la consulta popular de diciembre de 2020 y la consulta popular de julio de 2017, así como la interceptación permanente de nuestra soberanía. Mientras cada uno vayamos por nuestro propio lado ejerciendo acciones aisladas en todo el país, el régimen y su oposición de alacranes y sobrevenidos seguirá siendo de las suyas con los venezolanos. Este planteamiento ya dejó de ser una propuesta y se encuentra en plena ejecución. Hemos sido muy celosos en establecer un mecanismo participativo y de toma de decisiones. Y como todo mecanismo nuevo, requerirá de ajustes y mejoras con el tiempo por parte de todos. Pero es un paso firme y concreto hacia adelante y con un criterio común que nos unifica a todos: lograr el fin de la usurpación del régimen. Les invitamos a recorrer este camino y ser protagonistas persistentes en él. Esa constancia es la que con seguridad nos dará sus frutos traducidos en el restablecimiento de la Constitución, la democracia y la libertad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Les habla Luis Manuel Aguana, directivo de la Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO, y procederé a continuación a dar respuesta a las preguntas y comentarios realizados en el foro chat de ayer que titulé Las conferencias ciudadanas, el siguiente paso de la sociedad civil. Antes que nada, mis felicitaciones a los compañeros de ANCO El Tigre por la excelente organización y coordinación de este evento. Asimismo, quiero agradecerles a todos los asistentes las palabras de aliento y felicitación. Realmente me corresponde una parte de ella, porque en ANCO somos un equipo de trabajo y discusión en todo el país. Y el Tigre es un ejemplo de ello. El planteamiento diferencial que hemos realizado tiene que ver con la estrategia para concretar nuestro proyecto de cambio institucional y estructural de Venezuela, que bautizamos como el Gran Cambio. Y nuestra consigna, que el pueblo decida, es el centro de nuestro planteamiento. Como siempre, les daré respuesta a todos los comentarios y preguntas formulados en el chat por orden de aparición. Leeré primero cada una de las 8 intervenciones realizadas y a continuación su respuesta correspondiente. Número 1. Rosina Calcina. Gracias, doctor Luis Manuel Aguana, por esta conferencia tan importante, en esta coyuntura tan importante, cuando el régimen llama a elecciones de gobernadores y alcaldes, los cuales no debemos participar, por cuanto no se han cumplido los pasos elegidos por la mayoría de los venezolanos en la consulta popular. Gracias, Rosina, por tu comentario. A los venezolanos se nos está planteando de nuevo el chantaje electoral, sin responder cómo ese proceso nos va a resolver el grave problema en donde estamos metidos. ¿Es que un supuesto nuevo gobernador o alcalde opositor resolverá los problemas de seguridad, salud, transporte, hiperinflación y para ustedes contar de los venezolanos? ¿Cómo lo hará sin antes haber salido del régimen que nos oprime? ¿Lo resolvieron acaso los gobernadores opositores que ganaron, entre comillas, la última elección regional con el régimen y que les montaron encima un protector? ¿Gobernaron realmente esos gobernadores y alcaldes? Finalmente el país ha comprendido la gravedad de nuestra situación y quién la está causando. Y eso se vio perfectamente reflejado en la consulta popular que realizamos en diciembre. ¿Qué más pruebas necesitan los actores políticos para tomar otra ruta? De allí que la sociedad civil tenga que reaccionar, levantarse y organizarse para parar eso. Y la única manera que tenemos para hacerlo es la participación popular. Y nuestra acción es proponer nuevos canales para lograr eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Número 2. Buenas tardes. Romy Rojas, Puerto Ordaz. Si esta ya no es una propuesta, sino que se está ejecutando, ¿cómo aún está planteada la opción de aceptar la participación en las elecciones? Hay muchos analistas que critican esa opción, pero no plantean esa propuesta de ANCO. ¿Acaso falla la comunicación? Gracias a Romy Rojas desde Puerto Ordaz. Efectivamente, las conferencias dejaron de ser una propuesta teórica
porque ya están en marcha. Estamos en su ejecución en todo el país y por eso era muy importante para nosotros que ustedes estuvieran informados de ese importante mecanismo de participación de la sociedad civil. Convocamos a muchas organizaciones en toda Venezuela y personalidades importantes de la sociedad civil a suscribir el Pacto de Restablecimiento Constitucional. La opción de aceptar la participación en elecciones es de los partidos políticos, no de todos los venezolanos. Ellos están movilizando a su militancia en toda Venezuela para entusiasmar a la gente, cosa que difícilmente lograrán porque precisamente no dan respuesta a la pregunta clave: ¿resolverá eso el problema de Venezuela? Obviamente que no, y esa es nuestra angustia y preocupación. Ir a un proceso que no resuelva nada para los venezolanos no es una opción para nosotros ni para nadie. Eso tal vez podrá resolverle la finanza a los partidos y buscará la supervivencia de los que viven de la política. Desde ANCO estamos trabajando en una propuesta alternativa a esas elecciones que pronto daremos a conocer. Pero cualquier contrapropuesta al país pasa por estar primero organizados para generar respuestas que muestren nuestro rechazo a eso y que la comunidad internacional lo entienda de esa manera. Aquí no hay fallas en la comunicación ni ingenuidades, Romy. Es posible que porque estamos arrancando con las conferencias, aún estas no sean conocidas todavía a profundidad, pero de que existe una maquinaria comunicacional pagada para atropellar cualquier alternativa, no le quepa la menor duda. Número 3. Buenas noches, doctora Guana. Amalia Medina Justi, tachirense. Agradecida por la creación de este espacio virtual y al doctor Aguana por su postura por demás pertinente y esclarecedora. Mis preguntas. Número 1. ANCO y la rebelión de las regiones están trabajando unidos desde los municipios y los estados. Número 2. ¿Existe la posibilidad de que esa conferencia se organice y cohesione en todos los niveles? Número 3. ¿Qué previsiones ha tomado ANCO para frenar el avance de la tiranía en su pretensión de imponer el Estado comunal? Muchas gracias, señora Medina. A su primera pregunta, ambas organizaciones no estamos trabajando juntas. Esa es una confusión que siempre he tenido que aclarar. Eso es porque tal vez compartimos algunos conceptos en relación a la desconcentración del poder y la descentralización. Ambas organizaciones partieron de un documento titulado Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente, que salió de una insigne organización de la sociedad civil de su estado Táchira. ANCO reformuló esos conceptos e introdujo otros nuevos basados en la reorganización del territorio que se tradujeron en nuestra propuesta actual, el Gran Cambio. A su segunda pregunta, mi respuesta es sí. Creo en esa posibilidad porque las conferencias en todos los niveles son instancias independientes y basados en el principio de representación y autonomía de las regiones, estas deben aportar de abajo hacia arriba el sentir de la ciudadanía. Su tercera pregunta es muy interesante. ANCO no ha tomado previsiones, ha realizado acciones que se tradujeron en la convocatoria de 2 consultas populares que, como indiqué en mi ponencia, son la base sobre las cuales desarrollaremos el edificio constitucional para oponernos a ese Estado comunal del régimen. Nuestra propuesta concreta a contraponer a ese Estado comunal es el fortalecimiento de los municipios como eje fundamental para el desarrollo. Esa propuesta está bien explicada en el documento El Gran Cambio, que le invito a conocer en nuestro sitio de ANCO en la red. Número 4. Víctor Mora González. Buenas noches, estimados amigos. De antemano, gracias por encontrarme con ustedes. Los saludo desde Santa Bárbara de Barinas, Venezuela. He visto y es interesante que estén centrados en profundidad, primero, en conocer el problema, el acontecer venezolano. Segundo, la parte legal. Tercero, la organización. Si se toma bien en cuenta lo que ha dicho Nicolás Maduro, es público, notorio y comunicacional, no saldré con votos ni con balas. Aparte de los diálogos en acción concreta, ¿cómo se está manejando esto? En lo personal soy conocedor del acontecer nacional venezolano, soy criminólogo y también estoy ansioso y luchando por el rescate de nuestra libertad y nuestra democracia. Gracias. Gracias, señor Mora. La acción concreta es organizarnos a la brevedad posible para poner en una sola dirección a todo el movimiento opositor venezolano y vibrar en la misma frecuencia del cumplimiento del mandato popular que dice que Maduro debe estar fuera del poder antes de que ocurra cualquier proceso electoral. Las elecciones son libres si se hacen en libertad. Si los políticos en los partidos están promoviendo que los venezolanos vayamos a votar como la solución del problema de Maduro, nosotros debemos contraponerles un rechazo contundente porque todos sabemos que esta será una solución que beneficiará al régimen y a su oposición. Al momento que los partidos comiencen a percibir que se quedarán solos en eso, lo pensarán de nuevo. Tenemos pocos meses por delante para hacerles sentir ese rechazo y dejarlos solos como a Maduro el 20 de mayo de 2018 y el 6 de diciembre de 2020.
Número 5. Faustino Landeux. Buenas noches a todos los asistentes y al ingeniero ponente del foro. Muy explícita su intervención. Mi pregunta: al parecer los amigos del grupo Guaidó, que suscribieron la realización y el resultado, así como las actividades posteriores a la consulta, como decimos en criollo, quieren dejar, o lo dejaron, entre comillas, el pelero, al anunciar la pasada semana una serie de actividades para la salvación de Venezuela, y por ningún lado se observa lo acordado con el 12D. No sé si estoy equivocado, ojalá, pero se observa un divorcio AN-ANCO. Agradezco sus palabras, señor Landeux. Ciertamente los partidos decidieron en lo que llaman realpolitik que era necesario sobrevivir e ir a elecciones con el régimen antes de cumplir el mandato popular. Pero nosotros somos los mandantes y ellos los mandatarios. Si usted le da el poder a cualquiera para que le venda su carro y luego lo ve con el mismo carro yéndose de rumba con la novia, su reacción natural será bajarlos a los dos del vehículo y proceder usted mismo a venderlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Los partidos dejaron de ser nuestros representantes desde el mismo momento que decidieron desconocer el mandato popular. Y más aún, desde hace mucho más tiempo, al no haber en Venezuela elecciones libres, justas y verificables desde hace años. Somos un pueblo sin representantes políticos. Esa representación terminó formalmente el 5 de enero de 2021, pero en la práctica desde mucho antes. Tenemos un presidente encargado desde el 23 de enero de 2019 que reconocemos constitucionalmente, pero ese divorcio del que usted habla se concretaría formalmente si el gobierno encargado persiste en desconocer el mandato de la consulta popular. Número 6. Buenas noches. Pablo Ortiz, Estado Portuguesa. Doctora Aguana, ¿cuál es la posición de ANCO con respecto al apoyo que Estados Unidos le da a la propuesta de salvación nacional de Guaidó? ¿Cuáles avances y resultados puede compartirnos acerca de la labor de ANCO en la consecución de apoyo internacional para la recuperación de nuestra democracia? Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta, señor Ortiz. ANCO, como parte del Consejo Rector de la Conferencia Ciudadana de Restablecimiento Constitucional, se manifestó contrario a la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional. En lo particular, pienso que Guaidó no dijo nada nuevo, ni los norteamericanos tampoco. Es más, Guaidó dijo en su alocución que no estaba de acuerdo con ese nuevo CNE de la Asamblea Ilegítima del régimen. ¿Qué es lo diferente ahora con esa propuesta? La apertura a negociar con Maduro. Y en eso los norteamericanos no han variado su solución desde que plantearon su marco para la transición democrática para Venezuela, el 31 de marzo de 2020, donde igualmente estuvieron de acuerdo en una cohabitación régimen-oposición, con lo cual son perfectamente coherentes. Quien no ha sido coherente ha sido Guaidó. No podemos criticar la posición norteamericana de resolver el problema, porque eso le sirve a sus intereses. Pero esta posición ahora no puede ignorar el mandato de una consulta popular vinculante a partir de diciembre de 2020, y mucho menos el presidente legítimo de este país. Esa variable es nueva en la ecuación para la solución del problema. En relación con los avances y resultados, estos han sido muy pocos. Los políticos están empeñados en desdeñar el pronunciamiento de diciembre de la consulta popular y al ser ellos los representantes oficiales en esas negociaciones, el pronunciamiento popular difícilmente sería considerado en supuestas negociaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros? De nuevo, hacernos sentir. Estamos haciendo llegar a diferentes actores importantes de los escenarios internacionales, como el secretario general de la OEA, que nos estamos organizando para hacer respetar el mandato popular y que los actores políticos podrán negociar lo que les dé la gana, pero sin nosotros los venezolanos. Y que esas elecciones a las que nos quieren llevar no tendrán ningún resultado si los venezolanos no participamos. Número 7. Pablo Ortiz, Araure. Percibo y comprendo que ANCO haya marcado diferencia con respecto a los partidos políticos. ANCO los considera posibles aliados para la restitución constitucional. Si no es así, ¿cuáles serían las condiciones que, al parecer de ANCO, deberían cumplir los partidos políticos? ¿Cree usted que los partidos políticos actuales estarían en peligro de desaparecer y que habría que constituir nuevos partidos políticos? Gracias de nuevo, señor Ortiz. Los partidos políticos no son nuestros enemigos. Los reconocemos como tales, pero lamentablemente sus objetivos en esta tragedia están distorsionando los resultados que todos deseamos alcanzar. Nadie puede objetar que un partido desee colocar candidatos e ir a elecciones. Esa es su razón de ser. Pero si los partidos no comprenden la grave situación del país, que amerita que pongan de lado temporalmente esas legítimas aspiraciones a favor de salir todos juntos de esta tragedia, en lugar de ser parte de la solución, se convierten en parte del problema. Durante la consulta popular los tuvimos de aliados a media. Hicieron todo lo posible para que eso no saliera bien.
pero se estrellaron ante la terquedad de los venezolanos de salir de Maduro. Los partidos no deberían estar pensando en cargos, porque estos en una tiranía no sirven para nada, y si de verdad tienen la vocación de poder, deberían estar trabajando junto con nosotros para la restitución constitucional, porque ellos serían los primeros en salir beneficiados. ANCO no es un partido que vaya a competir con ellos. ANCO es un sentimiento y una acción para liberar al país. Aquí nadie está buscando cargos ni posiciones. Nuestro empeño está en la reconstrucción de la institucionalidad basada en una propuesta sólida que habrá de servirles a ellos y al resto de los venezolanos como una nueva base para el desarrollo del país. Los partidos deberían estar pensando en renovar sus liderazgos. Si quienes los conducen no han sido exitosos, su militancia debería cambiarlo. Hasta en el béisbol, un equipo que no gana cambia su dirección y los principales jugadores. Pero en Venezuela los partidos siguen desde hace más de 20 años con los mismos dirigentes, perdiendo y perdiendo. Ya están más que quemados y tienen el atrevimiento de seguir pidiéndonos los votos en elecciones y más elecciones para seguir perdiendo. Ya basta de eso. No en balde ya no son la solución, son el problema. De allí que como sociedad civil hayamos decidido vender nosotros mismos el carro del ejemplo que mencioné antes. En las condiciones actuales no puede ser de otra manera. La sociedad civil organizada debe conquistar la beligerancia nacional e internacional que esos bates quebrados están ocupando para poder derrotar al régimen. Número 8. Buenas noches. Pietro Escapelato Ortega desde Carúpano, Estado Sucre, miembro de ANCO, subregión Carúpano, Paria. Creo que la forma de comunicarnos es excelente. Dadas tantas limitaciones de todo tipo, el empeño por sortear las dificultades una a una es lo más loable y no nos queda otra posibilidad a los que queremos salvar a nuestra patria, no solo de los que nos gobiernan, sino también de otros personajes que irrespetan la voluntad popular del pueblo por el que dicen luchar. PJSO, que supongo es Pietro Escapelato Ortega. Saludos a usted, señor Escapelato, y a la noble gente de Carúpano. Realmente ha sido muy difícil llevar estos conceptos a toda Venezuela en el transcurso de todos estos años, tratando de agrupar a todos aquellos que pensamos en el país de una manera similar. El hecho de dirigirme a una persona que coincida con los postulados de ANCO en un lugar tan lejano de nuestra geografía, en esta situación de incomunicación del país, me causa una alegría increíble. No tiene usted idea. Hemos sembrado en todo el país una idea, la idea de cambio, de un gran cambio, que podemos tener un país mejor, un futuro posible, una esperanza, a pesar de quienes están empeñados por maldad, ignorancia, corrupción o desidia en dejarlo morir. Esa resistencia es la que nos anima en ANCO a continuar y a exhortarlos a ustedes también a continuar y no perder la esperanza. Le felicito a usted y a todos quienes todavía creen que eso es posible. Con esta última intervención cierro el ciclo de preguntas, no sin antes agradecerles a todos su presencia en este foro chat y la gentil invitación de mis compañeros de ANCO el Tigre. Venezuela nos necesita a todos, los que están y no están de acuerdo con nuestros planteamientos. Lo importante es que de esas diferencias salga algo positivo que haga girar el estado de cosas hacia una mejor posición del país para la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos.